Casa Slytherin. Slytherin es la casa más controvertida de Hogwarts y, con diferencia, la más malinterpretada. Lo sé porque durante años fui el primero en malinterpretarla. En casa de los Weasley, Slytherin no era un tema de debate. Era un hecho establecido, como que el desayuno se sirve por la mañana, o que Fred y George iban a meterte algo vivo en el bolsillo tarde o temprano. Y durante 7 años en Hogwarts no hice más que buscar confirmaciones de algo que ya había decidido creer antes de poner un pie en el castillo. El problema es que cuando buscas confirmaciones, las encuentras. Draco Malfoy existía. Voldemort existía. Y la Cámara de los Secretos, construida por el propio fundador de la casa con un basilisco dentro, también existía. No era paranoia. Era evidencia. O eso pensaba. Lo que no entendía entonces es que la evidencia sin contexto no es análisis. Es prejuicio con buena presentación. Salazar Slytherin fue uno de los 4 magos más brillantes de su tiempo. Era un parcel hablante excepcional, un maestro de la magia defensiva y el arquitecto de gran parte de lo que Hogwarts representa como institución. Pero era también un hombre con miedos profundos y convicciones inflexibles, y esa combinación terminó siendo explosiva. Su postura sobre el linaje mágico era discriminatoria, y nada de lo que construyó sobre esa base tiene defensa posible. Creía que solo los estudiantes de sangre pura o mestiza debían ser admitidos en Hogwarts, que enseñar a los nacidos de Muggles diluía el acervo mágico y exponía al mundo mágico al peligro. Chocó con Godric Gryffindor, que defendía exactamente lo contrario, y la alianza fundadora se rompió sin posibilidad de reparación. Antes de marcharse Slytherin, dejó la Cámara de los Secretos oculta en las entrañas del castillo, vinculada a su linaje, con un basilisco dentro. No era un capricho, era un seguro. La encarnación literal de su convicción de que algún día alguien de su sangre tendría que terminar lo que él había empezado. Una forma bastante inquietante de dejar las cosas ordenadas antes de irse. Lo que el sombrero seleccionador busca en un estudiante de Slytherin no es crueldad ni arrogancia, aunque ambas pueden aparecer como subproductos. Busca ambición, astucia, ingenio práctico y autopreservación. Busca a quienes entienden que el mundo no premia las buenas intenciones, sino los resultados, y que conseguir resultados requiere saber leer el tablero antes de mover ninguna pieza. Donde Gryffindor actúa por convicción moral, Slytherin actúa por cálculo. Donde Ravenclaw busca comprender, Slytherin busca posicionarse. La diferencia no es ética, es metodológica. Aunque hay que reconocer que cuando Draco Malfoy abría la boca en el pasillo, la diferencia sí parecía bastante ética. La lealtad dentro de Slytherin es profunda pero no ciega. Se construye despacio, con criterio, y solo entre quienes han demostrado merecerla. La confianza no se presupone, se gana. Y eso, visto desde fuera, parece frialdad. Visto desde dentro es simplemente sentido común. La sala común refleja esa filosofía con una precisión que no es accidental. Está ubicada en las mazmorras, bajo el lago negro, con paredes de piedra áspera, sillones de respaldo alto, techos arqueados y serpientes talladas por todas partes. Una luz verdosa y fría filtra desde el lago y tiña cada rincón. La entrada está oculta en un tramo desnudo de muro y requiere una contraseña conocida solo por los miembros de la casa. Es un espacio privado, deliberadamente inaccesible, que transmite una sola idea desde el momento en que entras. Aquí no llega cualquiera. El elemento de la casa es el agua, que no se impone, sino que se adapta. Encuentra el camino de menor resistencia y termina llegando a donde tiene que llegar. La serpiente, su mascota, opera bajo la misma lógica. No ataca sin razón. Espera, lee y actúa cuando el momento es el correcto. El fantasma de la casa es el varón sanguinario, un espectro silencioso cubierto de manchas de sangre plateada que en vida mató a Helena Ravenclaw, de quien estaba enamorado, y luego se quitó la vida. Es la figura más temida de Hogwarts. Raramente habla, y es respetado incluso por los fantasmas de otras casas. Su presencia no está diseñada para inspirar, está diseñada para recordar que el poder sin control tiene un coste, y que la obsesión y la ambición, cuando se confunden, llevan exactamente al mismo sitio. La reliquia más significativa de la casa es el medallón de Salazar Slytherin, un objeto de oro marcado con una serpiente que solo podía abrirse con parcel. Fue heredado a través de generaciones hasta llegar a Tom Riddle, quien lo convirtió en uno de sus horrocruxes, que el objeto más íntimamente ligado al linaje de Slytherin acabará siendo un recipiente de muerte dice mucho sobre lo que ocurre cuando la filosofía de la casa pierde completamente su brújula. Y luego están los nombres. Voldemort, sí. Bellatrix Lestrange, también. Pero en las mismas filas estuvo Severus Snape, que pasó décadas protegiendo a Harry en secreto, sin reconocimiento, sin gloria, sabiendo que moriría sin que nadie lo supiera. Regulus Black, que desafió a Voldemort en solitario y murió por ello sin decírselo a nadie, simplemente porque había llegado a una conclusión moral y tuvo la coherencia de actuar en consecuencia. Horace Slughorn, con toda su red de contactos y su vanidad bien documentada, que regresó a luchar en la batalla de Hogwarts cuando nadie se lo pedía. Y Merlín, el mismo Merlín, el mago más célebre de la historia, era Slytherin. Algo que mi familia tardó generaciones en procesar y que yo tardé bastante más de lo que me gustaría admitir.
Lo que estos nombres comparten no es la moralidad, es la intensidad. Los Slytherin raramente hacen nada a medias. Cuando se comprometen con algo lo hacen hasta el final, para bien o para mal. Y esa es precisamente su mayor fortaleza y su riesgo más evidente. La astucia puede convertirse en manipulación. La autopreservación puede volverse indiferencia. La ambición sin límites éticos produce exactamente la historia que la casa lleva siglos cargando. Slytherin sin brújula produce lo que su reputación sugiere, pero con brújula produce algo que ninguna otra casa puede replicar: la capacidad de jugar la partida más larga, más silenciosa y más solitaria. Slytherin no trata sobre el mal, trata sobre la ventaja. Sus estudiantes aprenden que el mundo es peligroso, que el poder es frágil y que sobrevivir requiere algo más que valentía. Requiere apalancamiento. Y si alguna vez te preguntas por qué Slytherin tiene tan mala reputación después de todo esto, probablemente alguien de Slytherin tomó esa decisión estratégicamente y funcionó. Casa Ravenclaw. Ravenclaw es la casa más fácil de subestimar. Todo el mundo asume que es simplemente la casa de los listos, el lugar donde van los que sacan buenas notas y levantan la mano antes de que el profesor termine la pregunta. Y yo lo asumí también durante años, porque cuando tienes 12 años y tu mejor amigo es Harry Potter, no tienes mucho tiempo para pensar en las casas que no son la tuya. Pero la verdad sobre Ravenclaw es más interesante que eso, y más rara. Rowena Ravenclaw fue una bruja escocesa y una de las mentes más inventivas de su tiempo, no solo en términos mágicos, sino arquitectónicos. Se le atribuye haber diseñado el plano cambiante de Hogwarts, el castillo que se reorganiza solo, las escaleras que se mueven, los pasillos que aparecen y desaparecen. Mientras los otros fundadores debatían sobre quién merecía estudiar magia, Rowena estaba rediseñando la estructura del edificio, lo cual dice mucho sobre cómo funcionaba su mente. Su posesión más preciada era su diadema encantada, un objeto que aumentaba la sabiduría de quien la portaba. Y la historia de esa diadema es también la historia más oscura de la casa. Su propia hija Helena la robó y huyó con ella a Albania. Rowena, en lugar de contárselo a alguien, lo ocultó. Mandó al varón sanguinario a buscarla, un hombre que amaba a Helena en silencio y que terminó matándola cuando ella se negó a regresar, antes de quitarse la vida a él también. Rowena murió poco después. Dicen que de pena. Una historia bastante deprimente para una casa que se supone que trata sobre la sabiduría. Aunque quizás ese es exactamente el punto. Lo que el sombrero seleccionador busca en Ravenclaw no es un expediente académico impecable. Busca curiosidad genuina, pensamiento original y la disposición a buscar respuestas más allá de lo que cualquiera exige. Eso significa que Ravenclaw puede producir tanto al intelectual más brillante del año como al contrario más insoportable del pasillo, y a veces son la misma persona. Luna Lovegood, a quien sus propios compañeros llamaban lunática, tenía una claridad de pensamiento y una independencia intelectual que ninguno de los que se reían de ella podía igualar. Garrick Ollivander dedicó su vida entera a la varitalogía con una obsesión que solo puede entenderse como amor puro al conocimiento. El profesor Flitwick era campeón de duelos y maestro de encantamientos, lo cual demuestra que la disciplina intelectual y la capacidad de combate no son mutuamente excluyentes. Y Gilderoy Lockhart también era Ravenclaw, lo cual es el recordatorio más útil de que la casa selecciona inteligencia, no integridad. Eso no es un fallo del sistema, es una característica. La sala común está ubicada en una torre en el lado oeste del castillo, con vistas a las montañas y los terrenos de Hogwarts. Para entrar hay que responder un acertijo planteado por un llamador de bronce en forma de águila. No hay contraseña. No hay atajos. Si no respondes correctamente te quedas fuera. Desde fuera parece pedante. Desde dentro tiene una lógica impecable. Si el conocimiento es el valor central de la casa, también tiene que ganarse para entrar en ella. La sala en sí es circular, llena de ventanas arqueadas, libros e instrumentos celestes, con una vista que abarca casi todo el castillo. Es el espacio más aireado de Hogwarts y uno de los menos supervisados. Nadie te dice qué pensar en Ravenclaw. Eso también es parte del diseño. La mascota de la casa es el águila, no el cuervo. Algo que confunde a todo el mundo, y que los propios Ravenclaw encuentran completamente irrelevante porque ya están pensando en otra cosa. Sus colores son azul y bronce. Su elemento es el aire, que simboliza lógica, claridad y lo abstracto. Todo en Ravenclaw apunta hacia arriba, hacia la perspectiva elevada, hacia el paso atrás para ver el conjunto. Lo cual está muy bien hasta que te olvidas de mirar dónde pisas. El fantasma de la casa es la Dama Gris, Helena Ravenclaw, hija de la fundadora. Recorre los pasillos con una dignidad silenciosa que pone nerviosos a los que no la conocen. Murió cargando un secreto que no pudo dejar de cargar ni después de muerta, y habló con Harry cuando la necesidad era genuina, no antes. Esa selectividad tiene algo profundamente Ravenclaw. La diadema de Rowena, convertida en Horrocrux por Voldemort y destruida durante la batalla de Hogwarts, representa el miedo más profundo de la casa, que el conocimiento pueda ser corrompido por el ego.
que la sabiduría, en manos equivocadas, se convierta en exactamente lo contrario de lo que debería ser. Tom Riddle convenció a Helena para que le revelara dónde estaba escondida la diadema, haciéndose pasar por alguien que quería conocimiento, no poder. Ravenclaw, de todas las casas, debería haber sabido distinguir la diferencia. Pero resulta que la inteligencia y el buen juicio no siempre van juntos. Las debilidades de Ravenclaw son la otra cara directa de sus virtudes. La independencia de pensamiento puede convertirse en arrogancia intelectual. La búsqueda del conocimiento puede derivar en desapego emocional. Algunos Ravenclaw priorizan tener razón sobre ser amables con una consistencia que resulta llamativa, y esa tendencia a refugiarse en la teoría cuando se necesita acción ha costado caro más de una vez. Ravenclaw no produce generales ni políticos, produce teóricos, inventores y pensadores que a veces están 5 movimientos por delante de todo el mundo, y otras veces están tan absortos en el sexto que se olvidan de hacer el primero. La casa proporciona conocimiento y no opina sobre lo que haces con él. Esa neutralidad es, según cómo se mire, su mayor virtud o su responsabilidad más esquivada. Pero cuando un Ravenclaw encuentra el problema que encaja exactamente con la forma de su mente, no hay nadie en Hogwarts que pueda seguirle el ritmo. Y ellos lo saben. Vaya que sí lo saben. Casa Hufflepuff. Hufflepuff es la casa más incomprendida de Hogwarts, no porque sea difícil de entender, sino porque nadie se molesta en intentarlo. Durante años fue el chiste fácil, la casa donde acababan los que no encajaban en ninguna otra, el lugar al que el sombrero mandaba a los estudiantes cuando se quedaba sin ideas. Y yo, que vengo de una familia de Gryffindors de generaciones, fui el primero en reírme, lo cual, mirando atrás, dice bastante poco de mí y bastante mucho de Hufflepuff, porque Hufflepuff no es la casa de los mediocres, es la casa de los que no necesitan que nadie lo sepa. Helga Hufflepuff provenía de los valles de Gales y era, según todos los registros, la más inclusiva de los 4 fundadores. Mientras Slytherin exigía linaje, Gryffindor exigía valor y Ravenclaw exigía brillantez, Helga tomaba a todos los demás y les enseñaba todo lo que sabía. Eso suena humilde. En realidad es radical. Decidir que el criterio de selección no es el talento ni el origen, sino la disposición a trabajar y a ser justo es una postura filosófica, no una falta de criterio. Helga también fue quien introdujo a los elfos domésticos en las cocinas de Hogwarts, dándoles un lugar donde trabajar con seguridad en una época en que eran tratados con indiferencia o peor. Mientras los otros fundadores debatían sobre legado y linaje, Helga estaba construyendo una cultura. Esa diferencia importa. Lo que el sombrero seleccionador busca en Hufflepuff no es genialidad ni ambición. Busca lealtad, paciencia, honestidad y un sentido firme del juego limpio. Buscas a estudiantes con una brújula interna tan estable que funciona incluso cuando nadie está mirando. Eso es más difícil de medir que la inteligencia o la audacia, y más difícil de fingir. Puedes aparentar valentía, puedes aparentar ingenio, pero no puedes fingir fiabilidad durante 7 años seguidos. Hufflepuff no atrae a los que quieren destacar, atrae a los que quieren hacer bien las cosas, independientemente de si alguien lo nota. La sala común lo refleja con precisión. Está ubicada en el sótano, una planta bajo tierra, junto a las cocinas, y se accede a ella golpeando el ritmo de Helga Hufflepuff en el barril correcto de una pila de barriles en el pasillo. Si te equivocas, te empapas de vinagre. Sutil, pero eficaz. La sala en sí tiene techos bajos, tonos cálidos y terrosos, plantas por todas partes, ventanas redondas que asoman a la hierba, y luz que entra de forma constante. No hay nada imponente ni intimidante en ese espacio. Es probablemente el lugar más acogedor del castillo. Su elemento es la tierra, que no se impone ni se adapta. Simplemente está ahí, sostiene todo lo que crece sobre ella y no pide reconocimiento por ello. El fantasma de la casa es el fraile gordo, un espíritu alegre y amable que en vida era un fraile que sanaba a enfermos con magia y que fue ejecutado por la iglesia cuando sus habilidades se hicieron demasiado evidentes. Todavía reciente no haber sido nombrado cardenal antes de morir, lo cual es, en cierta medida, la queja más Hufflepuff que existe. Haber hecho todo bien y no haber recibido el reconocimiento correspondiente. Pero sigue siendo amable. Sigue ayudando a los estudiantes que se pierden. Porque así son los Hufflepuff. La copa de Helga, la reliquia más significativa de la casa, era un objeto de oro con poderes mágicos que fue pasando de generación en generación hasta llegar a Hepzibah Smith, una anciana coleccionista que se la mostró a Tom Riddle con demasiada confianza. Riddle la robó, mató a Hepzibah y convirtió la copa en un Horrocrux, que el objeto más asociado a la nutrición, la comunidad y la generosidad de la casa acabara siendo un recipiente de muerte. No es solo irónico. Es la metáfora perfecta de lo que le ocurre al bien cuando cae en manos equivocadas. Entre los antiguos alumnos de Hufflepuff hay nombres que el mundo mágico no siempre asocia inmediatamente con la casa, pero debería. Cedric Diggory, que durante el torneo de los Tres Magos actuó con una dignidad y un fair play que ninguna presión pudo doblar, y que murió sin haber traicionado ninguno de sus valores. Nymphadora Tonks, Auror, miembro de la Orden del Fénix,
y una de las combatientes más capaces de la guerra contra Voldemort, que nunca buscó protagonismo y nunca lo necesitó. Pomona Sprout, profesora de herbología y jefa de la casa, que luchó en la batalla de Hogwarts con la misma constancia tranquila con la que hacía todo lo demás. Y Newt Scamander, que dedicó su vida a proteger criaturas mágicas en una época en que nadie más lo hacía, no porque fuera el elegido ni porque le persiguiera ninguna profecía, sino simplemente porque entendía que merecían protección. Lo que estas personas comparten no es la ambición ni el reconocimiento, es la negativa silenciosa y consistente a comprometer sus valores, incluso cuando hubiera sido más fácil hacerlo. Hufflepuff tiene también sus debilidades. Sus estudiantes pueden tener dificultades con la visibilidad, la asertividad y la confrontación directa. Pueden ser pasados por alto, no porque carezcan de habilidad, sino porque no exigen atención. Y esa humildad, que es una virtud en casi cualquier contexto, puede convertirse en invisibilidad en un mundo que premia el ruido. Pero hay una estadística que vale la pena mencionar. Históricamente, Hufflepuff no ha estado asociada a la creación de magos oscuros como otras casas. No es el dato más glamuroso, pero es probablemente el más revelador. Hufflepuff no produce leyendas. Produce cimientos. Es la casa que trabaja cuando las demás discuten, que se presenta cuando las demás dudan y que sigue en pie cuando todo lo demás ha caído. No busca el foco. Pero cuando las luces se apagan, los Hufflepuff siguen ahí, haciendo lo correcto, sin esperar que nadie lo note. Casa Gryffindor. Gryffindor es la casa más famosa de Hogwarts. Y eso, seré honesto, durante años me pareció completamente justo. Soy Ron Weasley. Soy Gryffindor de nacimiento, de familia y de convicción. Toda mi vida escuché que éramos los valientes, los nobles, los que hacían lo correcto cuando nadie más se atrevía. Y me lo creí sin cuestionarlo ni un segundo, lo cual es, viniendo de un Gryffindor, bastante representativo del problema. Porque Gryffindor tiene un problema. Y ese problema es que llevamos tanto tiempo siendo los protagonistas de la historia, que hemos confundido la narrativa con la realidad. Godric Gryffindor nació en lo que hoy se conoce como Godric's Hollow, un dato que siempre me pareció excesivamente conveniente, y fue el duelista más habilidoso de su tiempo. No solo con varita, también con espada, porque en su época los magos usaban espadas en los duelos contra muggles, como cuestión de fair play, lo cual es simultáneamente noble y completamente absurdo. Era un idealista con convicciones firmes y la valentía suficiente para defenderlas, y chocó frontalmente con Salazar Slytherin cuando éste insistió en que solo los magos de sangre pura debían estudiar en Hogwarts. Gryffindor se negó. Argumentó que lo único que importaba era el carácter, no el linaje. Y en ese principio está todo lo que la casa representa en su mejor versión. Dejó dos legados mágicos que siguen en pie 1000 años después. El sombrero seleccionador, originalmente su propio sombrero, encantado junto a los otros fundadores para que pudiera clasificar a los estudiantes después de su muerte. Y la espada de Gryffindor, forjada por el rey de los artesanos duendes, Ragnuk el primero, en plata pura con rubíes del tamaño de huevos incrustados en la empuñadura. Una espada encantada para absorber aquello que la fortalece, que es la razón por la que el veneno de basilisco no la destruyó, sino que la convirtió en una de las pocas armas capaces de destruir un Horrocrux. El coraje en Gryffindor no se declara, se demuestra. Y la espada solo aparece ante quien está dispuesto a demostrarlo. Lo que el sombrero seleccionador busca en un estudiante de Gryffindor no es exactamente valentía, aunque esa es la palabra que todo el mundo usa. Busca la disposición a actuar frente al miedo. Esa distinción importa más de lo que parece. No se trata de no tener miedo. Se trata de no dejar que el miedo decida. Por eso Neville Longbottom, tímido, torpe y pasado por alto durante años, era perfectamente Gryffindor. Y por eso Harry, que tenía rasgos suficientes para estar en Slytherin, pudo elegir esta casa. El sombrero permite la autoelección, pero se necesita una voluntad específica para anular sus instintos iniciales. Esa voluntad también es Gryffindor. La sala común está en la torre de Gryffindor, en el séptimo piso, guardada por el retrato de la Dama Gorda, que exige una contraseña y tiene criterio propio sobre a quién deja entrar con mala actitud. La sala en sí es circular, cálida, llena de sillones mullidos, una chimenea que domina una pared entera y ventanas que se abren sobre los terrenos de Hogwarts, el lago y el bosque. Es el espacio más habitado del castillo, el lugar donde se hacen los deberes, se planean las aventuras y se procesan las consecuencias de las aventuras anteriores. Sus colores son escarlata y dorado. Su mascota es el león. Su elemento es el fuego. Nada de esto es sutil, y Gryffindor nunca ha pretendido serlo. El fantasma de la casa es Sir Nicholas de Mimsy Porpington, conocido universalmente como Nick casi decapitado, un caballero del siglo XV que fue ejecutado con un hacha insuficientemente afilada y que lleva siglos sin poder acceder al siguiente plano de existencia por un tecnicismo anatómico. La historia debería ser trágica. En la práctica resulta principalmente cómica, lo cual es también bastante representativo. Nick es amable, leal y profundamente apegado a una existencia que no termina de resolverse.
Hay algo en eso que encaja perfectamente con la casa. Entre los antiguos alumnos de Gryffindor están algunos de los nombres más grandes de la historia mágica reciente. Albus Dumbledore, el mago más poderoso de su generación, que llevó la carga de saber cosas que nadie más podía saber y actuar en consecuencia durante décadas. Minerva McGonagall, que durante la batalla de Hogwarts hizo que las armaduras del castillo marcharan contra Voldemort con una calma que todavía me produce escalofríos. Sirius Black, que pasó 12 años en Azkaban por un crimen que no cometió y salió sin romperse. Lily Evans, que murió interponiéndose entre su hijo y la muerte, sin varita, sin posibilidad de ganar, simplemente porque era lo que había que hacer. Remus Lupin, que cargó toda su vida con algo que lo avergonzaba profundamente, y aún así nunca dejó de presentarse. Y toda la familia Weasley, que es Gryffindor de generación en generación, lo cual en mi caso no sé si es un mérito o simplemente inevitable. Lo que estos nombres comparten es una disposición al sacrificio que va más allá de lo razonable. Y ahí está la sombra de Gryffindor, la que nadie menciona en los discursos. Los Gryffindor mueren con frecuencia, no porque sean poco habilidosos, sino porque eligen el peligro cuando otros caminos estaban disponibles. Actúan por instinto moral antes de tener toda la información. Se lanzan primero y evalúan después. En la guerra, eso produce héroes. En la diplomacia produce desastres. Y en la vida cotidiana produce personas que tienen razón en sus convicciones, pero que a veces no saben cuándo parar. La imprudencia de Gryffindor no es un defecto de carácter. Es una consecuencia directa de sus virtudes llevadas al límite. La convicción sin cautela es una llama sin control. Puede iluminar el camino o quemarlo todo. Y Gryffindor, con toda su historia de heroísmo, ha hecho ambas cosas en cantidades aproximadamente iguales. Tardé bastante en verlo. Pero supongo que eso también es bastante Gryffindor. Ahora bien, ¿en qué casa crees que el sombrero seleccionador te asignaría a ti y por qué? Te leo en los comentarios.